Cuando pasaron 42 de las 5 con Peter Champaquí, con quien hablamos de emprendimientos, y en el caso de la columna del día de hoy estamos hablando de la sucesión en los emprendimientos. ¿Sucesión en términos de herencia o sucesión en términos de suceder? ¿Cómo andas, Ale? Buen día. Buenas tardes, va. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué decís? Bueno, buenas tardes a todos. Y sí, vamos a hablar del tema de la sucesión, pero en el sentido de qué sucede en los emprendimientos para hacer la sucesión y cómo debería hacerse, según mi punto de vista, para que las cosas salgan bien. Pero una sucesión de trasladar el mariscal, el coso de mariscal, o una sucesión en términos de herencia. No es en términos de herencia, sino que es en términos, como decís vos, de mariscal. O sea, es un emprendimiento que está funcionando bien, algo le pasa al o a la dueña y alguien tiene que tomar el timón. Digamos que puede ser una sucesión preparada o, digamos, que lamentablemente haya pasado algo sorpresivo. ¿Se entiende? Clarísimo, se murió el dueño, ponele. O termina, o se separan, por ejemplo. Un matrimonio tiene un almacén, se separan y uno de los dos queda a cargo. ¿Quién queda a cargo? Ok. Eso sería como dividir en dos el problema, que es un caso de conflicto y un caso de sucesión. Hablemos un poco más de la sucesión y si nos queda tiempo pasamos a la solución vía conflicto. Todo tuyo. Entonces, a mí lo que me interesa señalar es que en general los pequeños emprendimientos suelen ser familiares. Por familiares se entiende o es una sola persona, pero no deja de ser familiar, o es esa persona con otra persona, que puede ser un amigo, puede ser un familiar, el esposo o esposa, pero no deja de ser familiar. Yo me estoy refiriendo a esos pequeños emprendimientos. Bien. Y mi sugerencia es que debería haber una conciencia paralelamente a todos los problemas que obviamente suceden en una empresa y que hay que abordarlos, que es prepararse para la sucesión. Hay gente que sigue trabajando hasta los 80 años, bienvenido para él, pero estaría bueno que cualquiera busque o le llega una posibilidad de sucesión. Entonces vamos a suponer que es un hijo, que es un sobrino, y lo que corresponde, lo que es mejor para el emprendimiento, acuérdense que una cosa es el emprendimiento y otra cosa son las personas que dirigen el emprendimiento. Entonces, cuando estas cosas van sucediendo, la empresa anda bien o tiene sus debilidades, lo que sea, es bueno que se conversen estas cosas entre las personas que lo dirigen. Si hay alguna sensación que hay alguna persona que podría ser un posible sucesor, ya sea familiar o menos familiar o amigo, más joven, es prudente empezar a capacitarlo como tal. Que exista una charla, una capacitación, a prepararlo como dueño. Quiero contarles que dueños en la vida no creo que supere al 3% de la población. No es fácil encontrar a alguien que tiene un perfil que se sienta cómodo y le guste emprender. No es normal, digamos, no es que el 20% de la población puede ser emprendedor, no. Una cosa es que esté uno solo, a lo mejor haciendo un diseño y vendiéndolo, o esté uno solo con una verdulería. No, me refiero cuando hay ya 3, 4, 5 personas, entonces seguramente siempre está presente esa persona. El problema es que a veces las empresas duran años y esas empresas aparece una segunda generación, o sea, de algún modo lo resolvieron pasando a segunda generación. Esa segunda generación
vuelve a tener ese mismo problema y más adelante aparecerá una sucesión de una tercera generación. Entonces, esto vale para empresas antiguas y para empresas nuevas, o sea que siempre hay que estar pensando quién nos va a suceder. Cuando se trata de casos familiares, digamos, esposo-esposa, digamos, un hombre con sus hijos, una mujer con sus hijos, hijas, lo que corresponda, es recomendable que cuando estas cosas maduren y se piensen a sentir como que es posible que sucedan, ¿no? Que un hijo tome la batuta, es lo que se llama prudente armar lo que se llama un protocolo familiar. O sea, a lo mejor la audiencia conoce de discusiones a veces hogareñas, cuando se llevan los temas a la casa en lugar de dejarlos en la empresa. Es prudente capacitarse para todo esto y firmar lo que se llama este protocolo, donde se enumeran y se nominan cómo va a ser esta sucesión, cuáles son los derechos de cada uno, qué dinero cobra cada parte, esta famosa separación entre los honorarios de los miembros de la empresa y el reparto de los beneficios de la empresa. Y bueno, yo quería introducirlos en que estas cosas existen y que son positivas que sucedan. Esto del protocolo, de que se conversen las cosas y se eviten los conflictos. Ahora que la gente se junta a comer en Pascua, es un lindo momento para la sobremesa. Claro, porque hay muchas peleas de sobremesa. Peleas familiares, peleas de amigos, porque las cosas no se hablaron en el durante, se hablan por ahí tardíamente, y entonces hay conflictos que no son fáciles de detenerlos por un tema de intereses. Piensen que los emprendimientos lo que buscan no es amistad, sino que es resultados. Por lo tanto, puede que uno busque los resultados de una manera y el otro socio de otra, y entonces se empieza a ensuciar o la relación familiar o la relación amistosa o la relación con el socio. Todas estas cosas es bueno procedimentarlas. Y no se habla de un abogado ni un gran contrato. Se puede hacer también entre casa con las funciones debidamente conversadas. ¿A quién le corresponde esto? ¿A quién le corresponde aquello? ¿Aguarda alguna pregunta, mi querido No, Rubén? estaba pensando justamente en esto de lo debidamente conversado, si en el conflicto haberlo debidamente conversado sirve para algo, ¿no? Porque en el conflicto uno tiende, cuando hay lazos tan cercanos, en general lo debidamente conversado no está cubierto por el conflicto, justamente. ¿Cómo haces la lista de cosas que hay que debidamente conversar para evitar el conflicto? Pues si ya llegamos a la situación de conflicto, por más que haya estado debidamente conversado, ya está. Si hay manera de prever todas las cosas que hay que conversar. Sí, claro que sí. Primero que hay asesores que se refieren a estas cosas y que pueden ordenarlas. Eso por un lado. Digamos, a mí, por ejemplo, me tocó, digamos, una familia que tenía, el padre tenía una profesión, la esposa se ocupaba de lo comercial, uno de los hijos se ocupaba de abogacía y el otro hijo se ocupaba de lo comercial. Entonces había mucha puja de intereses, pero se fueron trabajando y limpiando las funciones, porque no todos estamos preparados para lo mismo. Una empresa necesita muchas funciones, un emprendimiento, estoy hablando de emprendimientos pequeños, donde por ahí a veces son de 6, 7 personas, o puede ser de 30, pero no deja de ser chico todo eso. Entonces hay funciones que es bueno que siempre los perfiles de puesto, que en otras charlas hemos hablado sobre eso, es conveniente que una empresa cubra todas las funciones necesarias para andar. En cuanto a cómo se habla todo esto, bueno,
a veces es importante contratar a un asesor que los ayude a conversar y a estipular cuáles son los puntos, digamos, que se deben conformar en un protocolo familiar o en un protocolo de una empresa pequeña. Siempre tomar estas cosas sin que sucedan es buenísimo, porque uno empieza a construirlas en esa dirección, y cuando vos empezás a hablar de estos temas empiezan a quedar claros los roles, y si hay una sucesión, esa sucesión tiene que continuar con esos roles. Entonces es mejor que esa sucesión vaya sucediendo junto con los miembros salientes o los miembros que se proponen salir. Entonces hay una convivencia que se transforma en una transición. Me mencionabas ahí los profesionales que acompañan estos casos. ¿Serían como los coaching o algo así? ¿O qué tipo de profesionales? Mira, la palabra coach es muy amplia, porque hay gente que está, coach que están especializados en lo contable, coach que están especializados en lo legal, coach que están especializados en lo organizacional, coach que están especializados en lo informático. Digamos, el coach no es un genérico que cubre todo, pero digamos, apuntando a la parte legal, cualquier empresa tiene que tener siempre un soporte legal. Seguramente por esa vía uno puede llegar a encontrar un coach. Clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias, Ale. Está bueno esto de pensar cómo se van haciendo las transiciones, porque justamente algo que no se piensa, porque bueno, se patea para más adelante, sobre todo cuando son emprendimientos chiquitos, que uno anda apagando más incendios que otra cosa. También ver cómo, a quién y qué características tiene que tener. ¿Qué características tiene que tener alguien que se haga cargo de un emprendimiento ya andando? ¿Tiene que parecerse a los fundadores o tiene que aportar algo distinto a los fundadores, ya que el emprendimiento anda? Mira, vamos a eliminar la palabra parecerse, vamos a apoyar todo lo nuevo que viene. O sea, que las formas no se mantienen en el tiempo, porque todo cambia, ¿no? Como la canción, todo cambia. Entonces no tiene sentido imponerle a alguien joven que tiene ímpetu modus. Lo que tiene que hacer el joven es tomar todo lo que venía, pasarlo por la licuadora y empezar a darle una continuidad y trabajar la transición desde el entrante al saliente. ¿Se entiende? Clarísimo. Por eso la transición. No hay una rotura, no hay una disrupción, hay una continuidad donde se va trabajando en equipo el cambio y los nuevos modos. No es que uno porque habla lindo y el otro habla feo, entonces el que habla feo es viejo y el que habla lindo es nuevo. No es tan simple. Es entender la lógica, que están hablando del negocio, quizá con nuevos términos, pero el negocio no cambia en su esencia. ¿Y cuáles son los roles? Si la empresa funciona bien, y a lo mejor lo comanda un comercial, que el comercial es el que ve, es el pujante, es el que ve hacia adelante, pero tiene todo un respaldo, o sea, tiene un respaldo industrial o un respaldo de logística o un respaldo de administración o un respaldo, siempre respaldo, ya sea tercerizados o no. Entonces la persona que viene tiene que tomar, es como subirse a un caballo que lo andaba otra persona, tiene que andar, entenderlo, trabajar, dialogar para conducirlo, pero tiene que tener un perfil de dirección de empresa. La dirección no puede entrar un administrativo si no tiene el espíritu de dirección de empresa, ¿se entiende? Si tiene un administrativo que tiene dirección de empresa, bueno, perfecto, está cubierto una parte, pero rápidamente tiene que mandar y comandar a los ejecutivos de cuenta, a los vendedores, a todo eso. O sea, en todas las empresas tiene que haber alguien que vende, alguien que fabrica, y alguien que administra, y alguien que custodia desde lo legal que todo que esté correctamente. Clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias, Ale, por este contacto, y como todos los jueves, esperan, bueno, después seguimos hablando ahí, porque a ver si de este gran viaje podemos sacar algunas salidas. Ahora después lo charlamos y lo vamos a ir comentando. Bueno, cómo no. Dale. Un saludo para todos. Gracias. Muchas gracias y felices Pascuas también. Gracias, lo mismo para todos, sí. Vale, chao. Chao. Ale, Peter Champaquí pasó en el momento Emprendedores que tenemos los jueves.
porque todos los días tenemos un momento emprendedor. En el momento emprendedor es con nosotros para compartir este rato al borde de All Borders. Hay novedades en el titular, hecho de pático a la frontera con capital. Echarte de bebés hacia ese bar.